10 de la mañana, 46 minutos. Seguimos haciendo Magdalena TV, este gran programa a través de la pantalla de Canal 4 para toda Magdalena. Y en la 100.9 llegando a toda la región, Verónica, Punta Indio, Pipinas, Babio, Atalaya. Llegando muy bien en Magdalena. Bueno, Juan, estamos con una linda nota que vamos a llevar a cabo. Así es, Sebastián, estamos ya con vía comunicación telefónica con Pablo, a quien le vamos a dar la bienvenida en esta linda mañana, ¿no? Pablo. ¿Cómo va? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo andás, Pablo? Bueno, vamos a contarle a la gente que estamos charlando con uno de los integrantes de los All Star, Pablo. Así que bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida, Pablo? Bien, en este momento estoy en Río Gallegos, yo. Sí, ayer me comentabas que estabas... ¿Cómo? Ayer me comentabas que estabas produciendo un poco también. Sí, estoy produciendo el disco de unos chicos y grabando acá en Río Gallegos, así que nada, por una semanita ya estar acá. Está lloviendo acá, en Buenos Aires llueve, ¿no? Sí, también acá en la zona donde estamos nosotros está lloviendo, está complicado y nosotros tiramos una consigna, a ver, de paso te preguntamos a vos, ¿no? ¿Qué se hace un día de lluvia? ¿Qué se hace un día de lluvia? ¿Qué suele Depende hacer? con quién esté uno, pero realmente se puede o tomar algo o ver una película, algo de, nada, quedarte encerrado, rascándote y no ir a trabajar sobre todo. Qué grande. Bueno, No, Pablo. ustedes como yo, que ustedes están trabajando y yo también, pero bueno, Qué lo que grande. puedan hacer lo verán, que no trabajan. Bueno, Pablo, te empiezo a hacer unas preguntas sencillas. ¿Cómo surgió Dale. esto de crear a los All Star, no? En realidad surge una idea, el cantante me tiró la idea, y bueno, en realidad estábamos borrachos, se le ocurrió la idea y a la semana ya estábamos ensayando, habíamos armado la banda y estábamos ensayando. Así es sencillo, y después empezó a pasar todo muy rápido. Viste como a todos nos copaba, todo, entonces surgían ideas y hacíamos, y bueno, llevan 2 años, así que no paramos de hacer cosas. 2 años y ya así tiene... surgió la idea. Ya tienen 2 materiales, ¿no? Uno que Ya es... tenemos 2 discos, sí. Bueno, contanos un poco de los materiales, ¿no? Bueno, las 2 materiales son, o sea, tenemos 2 largas duración, pero los 2 discos parten de 2 EP. Lo primero que hicimos fue que grabamos un EP de 7 temas, después grabamos otro de 8, y ahí hicimos el primer disco. Y ahora, ese disco se llamó Pa' Jugar. Y ahora para el último disco que se llama Te Recayó, también hicimos lo mismo, grabamos un EP de 4 temas, y después que se llamaba Cuarteto versus Cumbia Santafesina, y ahora después grabamos 7 temas más, hicimos un disco, y nada, cuando los temas surgen, vamos haciendo, nada, estamos esperando ahora a que hicimos una edición por internet, pero va a salir editado el disco el último, así que estamos esperando para terminar de cerrar el contrato millonario para que salga el disco. Qué grande. Bueno, te hago otra pregunta más. ¿Cómo surgió realmente hacer este tipo de género, no? Duplicar la apuesta, porque sabemos que las bandas de cumbia suelen hacer temas de rock en cumbia, ¿no? Y ustedes se tiraron para hacer lo contrario. ¿Cómo surgió todo eso? Primero, el cantante fue el que sugirió la idea, el muñeco. Él es un melómano obsesivo, melómano tanto de todo del punk rock, el punk rock melódico desde los 80 para acá, pero conoce todas las bandas, como también de muchas bandas de cumbia tradicionales. Entonces, nada, a nosotros nos pareció que iba a ser divertido, y nunca pensamos que por ahí íbamos a tener, no sé, que nos iba a hacer una nota, por ejemplo, de una radio, ¿me entendés? Que iba a pasar una cosa así. Pero nos copaba porque era como un poco ir al choque, ¿viste? Nosotros siempre decimos, ¿cómo se nos ocurrió hacer esto tan de grandes? Pero también decimos, si hubiéramos hecho esto de más chicos, no sé si por ahí hubiéramos tenido muchos detractores. Sí, tal cual. Yo creo que también tiene que ver con que todos tocamos hace mucho tiempo en bandas. Sí, sabemos que... Es como que hay un respeto, no sé, calculo. Sí, tal cual. Ahora nadie nos mató, así que... Sabemos que son integrantes de diferentes bandas, como por ejemplo de Yaila también, ¿no? Claro, sí, hay 3 que tocamos en Yaila, es lo mismo, tío, así que nada. Pero nada, nosotros en realidad lo vamos a hacer hasta que nos cope, y bueno, hasta que la gente pida que sigamos haciéndolo también. Tal cual. En realidad, si vamos al caso, lo que ustedes propusieron es Pa' Jugar. Exactamente. Eso, el que lo entiende bien, el que no, bueno... Sí. Triste por él, pero o sea, la realidad es que
en un punto es chocante porque somos una banda que por ahí tocan programas de televisión o nos llaman de medios, viste, grandes, pero no dejamos de ser los chabones grandes tan rockers, ¿me entendés? Con todo el bagaje que tenemos atrás. Es como, ¿me entendés? Como que viste Cobiasco no tenemos círculos con nosotros, pertenecemos a otro lugar un poco más oscuro, ¿viste? Y más nocturno, tipo de miércoles a la noche, ¿me entendés? Pero bueno, está bueno también conocer ese otro mundo. Es divertido y también nosotros, al tener más calle, nos parece que, no sé, como que lo vivimos de otra manera, ¿viste? No nos comemos la película. Sí, tal cual. Bueno, los temas, ¿quién los elige a estos temas clásicos, digamos, de cumbia? Vale, pero probamos muchos más temas de los que hemos grabado. Ah, mira. Así que vamos probando, hay muchos que no se pueden hacer por las melodías, por algunas métricas. Vamos probando y bueno, van quedando probados o los vamos vetando, ¿viste? Medio entre todos. Pero algunos los proponen cantantes, otros los trae los trae el gordo, que es el agitador, digamos, de una manera. Algunos los llevé yo en el principio, y los llevábamos armaditos cuando arrancamos. Bueno, vamos probando. Primero con el concepto del disco, cuando tenemos el concepto, vamos probando. Así que ahora, por ejemplo, tenemos ganas de hacer un EP latinoamericano, así que calculo que dentro de un par de meses nos pondremos a empezar a probar temas, a ver qué onda. El último material salió hace poquito, ¿no? Salió hace poco por internet, va a salir editado por un sello. Estamos ahí viendo si cerramos con alguien, veníamos charlando, vamos a ver qué pasa. Así que sí, lo pueden bajar gratis por internet, igual va a salir editado. Y nada, saben que en realidad tampoco no nos apura a nadie, así que hacemos las cosas de nuestra manera, en nuestros tiempos. Sí, me parece perfecto. La cosa que nos copia hacerlo. Me parece perfecto la idea esa de que lo hagan para joder, ¿no? Para disfrutar ustedes también, ¿no? Sí, es un laburo también, porque, bueno, tener una banda con los ojos grandes y tener sus obligaciones es un trabajo, porque hay gente que trabaja con nosotros, la cual no le pagamos nosotros, pero es un sueldito, ¿viste? El sonidista, el asistente, un montón de gente de prensa, que manager, que siempre trabaja con nosotros. Bueno, es como en realidad es como un aparato como una maquinaria, un engranaje que funciona, ¿viste? Sí. Buscar que todas las piezas funcionen adecuadamente para que no se rompa una pata, no se rompa una cadena y se desarme todo. Entonces, lo hacemos para jugar, pero también con la seriedad, y que sabemos que, en realidad nosotros por ahí hablamos en joda, pero sabemos que la banda está bien, entonces queremos tratar de mantener eso. Sí, mantener, digamos, un poco también que sea para jugar, pero que esté bien hecho. El compromiso también, ¿no? Claro, estamos bien equipados, yo qué sé. A donde vamos llevamos lo nuestro para sonar bien, o sea, somos medianamente profesionales, por decirlo de una manera. Sí. ¿Quién suele hacer los arreglos musicales? Porque yo, bueno, a mí me encanta escucharlos y sé que tienen por ahí arreglos musicales metidos ahí entre los temas, ¿no? De otras bandas internacionales también, ¿no? Sí, mira, eso lo proponen depende. Como te decía, cuando arrancamos, por ahí algunos temas los llevaba más armados. Bueno, yo, al ser productor, bueno, y también soy compositor, entonces como que cuando arrancó la banda, en un punto, no quiero decir que me puse al hombro con eso, sí, pero como que para arrancar tenés que tener un par, como que llegué armado, ¿viste? Sí. Y después ya empezó a fluir solo, o sea, en la sala todos proponían y como que se convirtió en más democrático, que era la idea inicial. No sé, por ejemplo, el tema de los charros, no mezclado con Nirvana, lo llevé todo armado. Pero ya a partir de ahí, a partir de que teníamos 4 temas, ya empezó a fluir. O sea, no sé, meter el tema de Dick Dale en el tema de la mona, lo propuso Guido, el baterista. Muchas cosas las propone Daro, el bajista, que tiene ninguna fonola, el chabón sabe tocar todo. Sí. Así De hecho, vamos proponiendo entre todos. Vamos probando hasta que los cotes. De hecho, ahora en este momento estamos escuchando el tema de los charros. ¿Cómo? En este momento estamos escuchando el tema de los charros, ¿no? Este gran tema que le metieron una parte de Nirvana, creo que es. Sí, ese es el primer disco de jugar. Sí. A mí es una de mis preferidas, me encanta eso. Qué grande. Bueno, para ir más o menos casi cerrando, preguntarte, contanos más o menos los integrantes, ¿no? ¿Quién integra la banda? ¿Quiénes integran la banda de esta? Para mí es una gran banda, para mí en lo personal es una gran banda. Lo digo acá al aire porque a mí me encantan los All Star, lo vivo escuchando y ya más de un año hace que los vengo escuchando a ustedes. Y bueno, contanos más o menos, contarle a la gente quiénes integran a esta banda.
Sí, con los Celestar toco yo, que toco la guitarra en San Pablo, ya se dividió, tocan la guitarra y la batería, que son de Yaila también, el muñeco canta, Daro toca el bajo y el gordo Julián es el agitador. Bien. Esos son los Celestar. Poquitos y a la vez hace de cuenta Somos que son 6, muchos. somos bastante, ¿eh? Sí, bueno. Sí, Somos 6. bastantes, pero a la vez crean multitud, digamos ya. ¿Qué cosa? Que crean multitud, hacen un quilombo tremendo. Hacemos un quilombo bárbaro. Qué grande. Bueno, para ir cerrando, ¿cuáles son los shows que tienen pendiente? Bueno, en este momento me agarré medio desprevenido, pero creo que los pibes van a tocar el 6 en Bolívar, yo no estoy, así que me va a suplantar un gran amigo que es Patrick Steele, guitarrista de Smithens. Así que en los ensayos ya pasó que hemos tenido suplentes, somos como un circo que vamos rompiendo, va tocando gente con nosotros todo el tiempo. Eso es lo bueno Después, también, ¿no? después vamos a ir el 12, vamos a tocar un programa de Splend, no me acuerdo cuál. Así que ya van a ver en la serie. Y después el otro fin de semana vamos a Luján, y por ahí Rosario, por ahí andamos. Después vamos a tocar creo que el 27 en Ituzangó. Y después ya no sé. Pero hay por todos lados fecha. Hace poquito estuvieron en un programa... La verdad no me mandan la grilla de fecha, hay que decir al manager, si te escuchas el manager, que mande la grilla y tengo que agendarme todo. Qué grande. Che, hace poquito estuvieron en un programa de televisión, ¿no? De cocina, ¿puede ser? ¿Cómo? Hace poco estuvieron en un programa de televisión de cocina, ¿no? Estuvimos en Cocinas Argentinas, nos falló un poco la comida, esperábamos más, pero la verdad que nos trataron en realidad muy copada para la gente de Canal 7. Bueno, te agradezco, muchísimas gracias por este tiempo, por prestarte para nosotros, para 100.9. Y bueno, mandarle un saludo a la audiencia que te está escuchando en este momento y que está escuchando, le estamos haciendo llegar a sus oídos su buena música. Bueno, un saludo para todos, les agradezco el espacio, a los que entienden los Celestar Joya, a los que no, Joya también. Así que, bueno, chequeen el Facebook en los Celestar, el Twitter, ahí todo eso, que nos busquen, y ahí está toda la data, ponemos las fechas, las fiestas, todo donde tocamos, así que los esperamos a todos, a que vengan a los Celestar en vivo. Que vayan para jugar. Que vengan para jugar, claro, que vengan a se emborracen y traten de construirse una minita o un chabón o lo que quieran, así, que lo vean. Bueno, muchísimas gracias. Hay posibilidad de chapar en un show de los Celestar. Así que ha habido 2 propuestas de casamiento en un show de los Celestar, somos así. Nos gusta unir a la gente. ¿Tenés noción que tiene más de 22.000 me gusta en Facebook? Sí, ayer me fijé, había casi 23.000. Sí, 23.000. Increíble, sí, ya, ¿no? La verdad que es flashero. Buena onda, está ocupado. Sí, tal cual. Ya en 2 años de tenemos música... que llegar a 100.000, a como sea. Vamos a empezar a promocionar. Somos los reyes del mundo, se llama 100.000. Van a llegar, quédate tranquilo que van a llegar. Tenemos que tener más me gusta que los piojos. Sí. Vos sos un pibe muy fiestero, se ve, ¿no? ¿Muy bien? Fiestero, muy trasnochero. No, estamos tranquilos. Gracias por el pibe. No, me gusta divertirme. Como a todos, ¿a vos no te gusta divertirse? ¿Eh? A todo el mundo le gusta divertirse. Sí, tal cual. Y te cuento también de paso. Si la vida se pasa rápido, hay que pasar bien. Tal cual. Te cuento que yo también soy músico, ¿viste? Disculpa, se cortó recién, ¿qué me dijiste? Te cuento que también soy músico, de paso te comento también. ¿Sos músico también? Y sí, bueno, si no lo estaría llamando. Yo te digo que tengo un compromiso con la música, ¿viste? Yo tengo un estudio de grabación, soy productor, toco con 3 bandas, que Yaira, los Celestar y Lloran, tengo un proyecto solista, ahora tengo o sea, hay que uno te gusta algo que comprometerse con eso hasta que te morís, es así. Tal cual. Después te encontrás detrás de un escritorio horrible y te querés matar, ¿viste? Entonces, yo le digo siempre a la gente que tipo cuando vienen y me preguntan y digo, loco, es que tenés que intentar llevar adelante lo que te gusta a vos, lo que sentiste sabés hacer y lo que estás bien. Y nada, todo lo demás es efímero, eso ¿qué importa tener un televisor más grande de eso? Tal cual, sí. Sí. Hay que salir con uno mismo. Muy claras tus palabras. Bueno, me puse de filosofía. Bueno, te agradezco mucho, Pablo. No, por favor, te agradezco a ustedes por la nota. Hasta luego, muchas gracias. No, por favor. Stop. Vamos a compartir ahora uno de los temitas
de los All Star para que lo escuchen. Y una linda charla tuvimos con Pablo, uno de los integrantes del mismo All Star.